Se encuentra en Lucas capítulo 16 y dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico. Y aconteció, aún los perrillos venían y lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, y estando en tormentos vio de lejos a Abraham y a Lázaro. Dice la palabra también en 2 de Corintios capítulo 10 verso 5: derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Amén. Miren, en la Biblia, en la palabra, encontramos muchos argumentos, cientos de argumentos a favor de la imagen de Dios. Uno que estudia la palabra, que lee la palabra, que escuadriña la palabra, que oye la palabra de Dios, encontrará siempre argumentos a favor de quién es Dios. Pero hoy en día, en la vida encontramos muchos argumentos que se levantan en contra de la imagen de Dios, que nos quieren difuminar, hacer una imagen fea, una imagen que no es de lo que es Dios. Y hay muchos argumentos que se levantan hoy en día, pero hay uno, no voy a predicar de todos evidentemente por tiempo y por capacidad, pero hay un argumento que se está levantando hoy en día, y es el contra el que quiero predicarles en esta tarde. Hay pensamientos, hay mentes, hay gente que piensa que Dios no es justo, que la vida que le ha tocado, las condiciones que le han tocado, no son justas. Una introducción breve. ¿Por qué me puse a meditar en este mensaje? Miren, hay un teólogo que yo leo mucho, tengo unos 5 o 6 libros de él, John Stott, buenísimo teólogo, espléndido, muy sano la doctrina. Pero sin embargo, una vez leyendo me di de cuenta que él cree en la aniquilación del alma. Es decir, él no cree que cuando uno muere y es condenado el infierno es eterno, sino que el alma es aniquilada. Los católicos creen en el purgatorio. Muchos sabrán que es un lugar previo al cielo en el cual uno tiene que purgar, pagar, limpiarse para poder acceder a la gloria de Dios. Pero miren, hace tiempo estando en el mercado hablando con un joven pero con más edad que yo y con años, muchos más años que yo en el Señor, él me decía: Ezequiel, si interpretamos las Escrituras conforme las interpretamos sobre el pecado y quién es condenado, me decía, Dios no puede ser justo. Miren, escribí unas frases. Dios no necesita que adaptemos la doctrina a la conciencia humana o a lo que seamos capaces de asimilar. Ni necesitan las Escrituras una reinterpretación que suavice el mensaje. Lo que necesitamos es conocer más y mejor a Dios, pues toda la verdad disipa las tinieblas y la mentira. No podemos crear doctrinas nuevas que asimilen a nuestra conciencia. No podemos crear conceptos de Dios para que nosotros, que tenemos una mente limitada, Dios sea más bueno. Te amo, Jesús. Dios es bueno y es justo tal y como es. Voy a la palabra del Señor. Como ustedes saben, el rico y Lázaro viven en la misma ciudad. Es más, son vecinos. Lo que ocurre es que uno vive en la puerta y otro vive en la casa de lujo. De la misma cultura, en el mismo tiempo. Pero qué injusticia. Uno ansiaba, muerto de hambre, comer, aunque serían las migajas que caían de la mesa del otro, y otro haciendo todos los días grandes banquetes con esplendidez. Qué injusticia, ¿verdad? Y hoy en día también ocurre esto. Hay gente que se gasta en un simple reloj lo que yo no gano ni en 10 años. Pero yo pregunto, ¿la injusticia aquí es de Dios? ¿O el rico podía haber repartido ese pan?
En el mundo hay lugares donde hay hambre y necesidad. Pero la culpa es de Dios o es el hombre que no administra bien lo que Dios le ha dado. Dios nos ha dado la capacidad en este mundo para que todo ser humano pueda comer y beber cada día. Lo que ocurre es que Dios le ha dado el gobierno al hombre y el hombre no administra bien la tierra. Voy hacia adelante. Pero ambos mueren. Esto es justicia. Sea uno rico o sea pobre, tarde o temprano, todos tendremos que dar cuentas al Señor. Ahora bien, hay una gran diferencia. Uno está en el seno de Abraham, en un paraíso, en un lugar de gozo. Y otro, sin embargo, alza sus ojos en un lugar de tormento. Y dice la palabra del Señor que el rico va a hablar. Y yo me paraba aquí y pensaba y decía, ¿qué argumento puede levantar mejor en contra de Dios? ¿Quién lo levantará mejor? ¿Lázaro que está en el cielo o el rico que está en el lugar de tormento? Lázaro, el que está gozando, el que recibe bien del Señor, solo va a tener palabras buenas. Pero sin embargo aquel que es condenado es, digo yo, evidentemente el que tendrá argumentos en contra de la justicia de Dios. ¿Qué diría alguien que es condenado? ¿Quién diría alguien que vaya a ser castigado o es castigado por la mano de Dios? Miren, yo divagando en casa y pensando me puse a decir que si yo sería un condenado le podría decir al Señor, Dios mío, si no estaría Satanás en la tierra para tentarnos, yo jamás habría pecado. Si no habría tanto demonio influenciándonos a pecar, a luchar los unos contra los otros, yo no habría pecado. ¿Por qué has permitido que el enemigo esté en la tierra y nos tiente? También podría decirle si habría paz en la tierra, si habría buena economía, si no estarían los políticos como hoy en día, que por un lado cogen y por otro reparten las miserias, las injusticias que hay en la vida. Como hablaba ayer el pastor, hoy en día uno pone la tele y ve a gente de Siria, que aunque son de otra cultura, gente inocente, que no quiere guerras, que no quiere pelear, que tienen hijos, padres y hermanos como nosotros, y se tienen que jugar la vida en un barquito, en una barca, pasando por el mar, y la mayoría de ellos pierden la vida. Injusticias de la vida. Si no existiría eso, Dios mío, no habría pecado. Pero es más, si podríamos verte no a través de la fe, sino literalmente, imagínense un lugar donde se podría ver a Dios literalmente. Que venga el ateo más grande del mundo y le diga, mira, aquí está Jesús. Sin fe, se le puede ver. Yo no pecaría. Esos son argumentos que se levantan. Pero miren, dice la palabra del Señor. Porque hay quien pueda pensar, estás usando mucho la imaginación. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis, y vi un ángel que descendía del cielo, y con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sellos sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que se fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto ser desatado. Dice la palabra del Señor, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido con ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Qué nos acabas de decir? Habrá una dispensación, un tiempo de 1000 años, no de un año, de 2, de 3, ni de 10, 1000 años, en lo cual Satanás será atado y ya no podrá tentar a la humanidad. 1000 años sin demonios, sin influencias satánicas. 1000 años en los cuales Jesucristo mismo, no de una forma invisible ni por medio de la fe, sino visiblemente, gobernará la tierra. Y claramente al gobernar en la tierra, en la tierra habrá sanidad, habrá paz, la economía irá lo mejor posible que haya habido en la historia, no habrá guerras, habrá justicia, porque Jesús gobernará la tierra. 1000 años enteros, unas condiciones extraordinarias, pero sin embargo dice la palabra que el hombre peca contra Dios. Dice la palabra que en aquel tiempo se rebelarán contra Dios. ¿Qué les quiero decir?
Miren, organice la tierra como le dé la gana, en las condiciones que usted quiera, pero el hombre seguirá pecando. En la dispensación de la inocencia, de la conciencia, de la promesa, de la ley, del gobierno humano, de la gracia, del milenio, da igual. El hombre sigue pecando. Porque el hombre no puede ser conquistado desde afuera. Tiene que morir y volver a renacer, que es lo que vino a hacer Cristo Jesús en la cruz del Calvario. El hombre peca y sigue pecando en su mayoría. Pero Dios no es injusto. Dice la palabra: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces te quise reunir? La voluntad de Dios es que quiere que todos procedan al arrepentimiento. El Señor nos ama a todos, pero lamentablemente no todos se arrepienten. Dice la palabra del Señor que el mismo Jesús dijo: ¿a qué os compararé? Dice: sois semejantes a los muchachos que están en la plaza, y dice: os toqué flauta y no bailasteis, os endeché, os puse tristes y no llorasteis, os envié a Juan Bautista, que ni comía ni bebía, y dijisteis: demonio tiene. Os envié a mi hijo, que este come y bebe, y le decís que es un comilón. ¿Qué queréis que haga más Dios? Dice la palabra del Señor que su gracia es multiforme, y su gracia se manifiesta, se administra a través de 5 ministerios, de 9 dones, de multitud de acciones del Espíritu Santo. Es más, se ha ministrado de cientos de miles de predicadores a lo largo de la historia, de iglesias y cristianos que han derramado su sangre para predicar el Evangelio y para que este mundo que está en tinieblas no se pierda. Pero el mundo en su mayoría sigue pecando contra Dios. El mundo sigue pecando y sigue pensando que Dios no es justo. Pero miren, decía que el rico va a hablar. ¿Y qué es lo que va a decir? ¿Qué piensan que diría el rico? Lo que no lo han leído, no lo tengan fresco. Dice: manda a Lázaro que moje una puntita de su dedo de agua para que pueda saciar la sed que tengo. ¿Qué más habla? Dice: mándale que vaya donde mis hermanos para que dé testimonio y ellos no vengan a ese lugar. ¿Y qué más? Nada más. Y me dirán ustedes: pues ¿qué quieres más? Pues hombre, alguien que está condenado se queja. Yo me imaginaba que ahí Lázaro podría decir: Señor, ¿por qué? No lo merezco, no es justo. Pero sin embargo, tiene convicción de pecado, no para arrepentimiento, para condenación, pero convicción de pecado. Sabe y entiende que merece el lugar donde está. Pero claro, yo pensaba, tonto de mí, y decía: qué bien. Por lo menos los que sean condenados, todos, tendrán convicción de pecado y sabrán que esto es así. Pero rápidamente me venía un pensamiento que me decía: no, tontico, no es así. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que al mismo Jesús le dijeron: no profetizamos en tu nombre, no echemos fuera demonios. Y Jesús les dice: apartaos de mí, jamás os conocí. Daros cuenta, el que no iba al culto reconocía su pecado. ¿Por qué sabes que no iba al culto el rico? Hombre, se hacía todos los días fiesta, no le da tiempo de ir al culto. El que no iba al culto reconoce su pecado. Pero sin embargo, aquellos que predican la palabra, que hacían milagros, que profetizaban, no entendían que cuando estemos ante el trono de Dios, de nada sirven las obras. De nada sirve lo que yo haga hecho, el pastor haga hecho, los hermanos hagan hecho. Lo único que nos da acceso a poner el pie en el reino de los cielos es la fe en Jesucristo. No son obras, es por medio de la fe. Estos no solamente eran pecadores, sino que eran ignorantes, que no entendían que no es por obras, sino que es por fe en el Señor Jesucristo. Pero miren, el Lázaro, el rico habla, Abraham habla, pero Lázaro no habla. Lázaro, como dicen los niños en euskera, isilik. Silencio absoluto. Y yo me pregunto: Lázaro, ¿por qué no hablas? ¿Por qué no, aunque sea das gracias? Yo qué sé, di algo. Y yo me imaginaba y pensaba que Lázaro dentro de sí, él podía decir: es que no soy digno de estar aquí.
no sé ni cómo he venido a ese lugar. No tengo nada ni ningún derecho para llegar aquí al paraíso y estar gozando la gloria de Dios. No vaya a ser que hable la mangue, mejor me callo. ¿Saben por qué digo esto? Porque ni el rico ni Lázaro merecían el paraíso. Ninguno de los dos. Pero la diferencia la marcaría, aunque no lo diga la Biblia, evidentemente, es que Lázaro tenía fe en aquel que vive y reina. Ninguno de nosotros merecemos el reino de los cielos. ¿Por qué les digo esto? Porque parece que es como una herencia real que recibimos. No somos merecedores de nada. No merecemos nada. Todo lo que recibimos es por gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gracias. Miren, dice la palabra, porque nos pensamos que somos muy buenos. Es que lo malo, pensamos que Dios es injusto, porque nosotros pensamos que somos muy buenos. No somos conscientes de la maldad que habita en nosotros. Yo me acuerdo que siempre he mirado la historia de Abraham cuando Dios va a destruir Sodoma y Gomorra. Y he dicho, Abraham, qué buena persona es. Porque Dios le dice, voy a destruir. Y Abraham dice, Señor, no hagas esto, si habría 50. Y empieza a interceder por ellos. Y yo digo, qué bueno es. Pero claro, me he dado cuenta que si Abraham es bueno, entonces Dios es injusto. Claro, porque si Abraham está intercediendo para que no ocurra esto, ¿qué pasa? Que Dios está haciendo un juicio a la ligera. Que Dios va a castigar al inocente con el culpable. Eso hace Dios. Dios no le dice que va a destruir Sodoma y Gomorra. Dios le dice primero, he escuchado el clamor. Si habla de un clamor es porque alguien está clamando porque está sufriendo a causa del pecado de Sodoma y Gomorra. Los vecinos o extranjeros, cualquiera que pasaban por allí, sufrían el pecado de ellos. Pero ahora Dios no dice, descenderé y los destruiré. Dice, descenderé y veré si es verdad ese pecado. Aún así Dios claro que sabía que Sodoma y Gomorra pecaban. Pero aún así les concede una oportunidad. Y envía a los enviados. ¿Y ellos qué hacen? En vez de tratarlos bien, en vez de acogerlos, los quieren coger. Pecan contra ellos. Dios siempre es justo. Y es por eso que dice la palabra, y que muchos hemos pensado y hemos dicho, que cuando Dios le dice a Moisés, apártate, que destruya a este pueblo. Y decimos, qué solera tiene Moisés, le ha ganado un pulso a Dios. Porque le ha dicho, no Señor, no hagas esto. Le ha ganado un pulso a Dios, porque Dios ha dicho que lo va a destruir, él se ha metido en medio y Dios no lo ha destruido. Pero Moisés no le ha ganado ningún pulso a Dios. Dice la palabra del Señor, que ni uno solo de ellos, solo dos de ellos, de toda esa generación, ninguno entraron en la tierra prometida. Todos perecieron en el desierto. ¿Qué hizo Moisés? Alargar en el tiempo el castigo y la disciplina que ellos merecían. Y saben que es algo que a nosotros nos falta, pero a Dios le sobra, es el tiempo. No pensemos que somos más justos que Dios. Amén. Miren, ya voy acabando. Viendo una película, La Cabaña, la han visto mucho, ¿verdad? A mí había una escena, tiene muchas escenas buenas, pero la escena esa que sale la sabiduría y lo sienta en un trono y le pone a dos hijos de él y le dice, escoge entre uno y otro. Uno irá al infierno y otro irá al cielo. Escoge, venga, juzga. Y el padre dice, no puedo. Le dice, que sí, que juzgues. Manda uno al cielo y manda otro al infierno. Que no, que sí, que juzgues. Y él no puede. Él se da cuenta que Dios no actúa así. Que Dios no coge este para el cielo, este para el infierno, este para el cielo, este para el infierno. Dios juzga justamente. ¿Cuánto le creen? Den un fuerte aplauso para el Señor. Porque miren, nosotros tenemos un don que nos ha dado Dios que se llama don de adaptabilidad. La adaptabilidad, por ejemplo, podemos llevar a un hombre al Polo Norte, 50 grados bajo cero, y se aclimata y se adapta a ese clima. Lo puedes llevar también al África, 50 grados de calor, y también se aclimata. A mí me ha pasado alguna vez, yo suelo leer con las luces apagadas, pero me pongo una linterna. Gracias. Me pongo una linterna, pero cuando apago la linterna les habrán pasado alguna vez. No veo nada, pero pasan unos segundos y el ojo se adapta y puedo ver. Mi ojo se adapta aún en la oscuridad. Lo mismo ocurre con la luz.
Uno le pega un flash de la luz, al principio no ve, pero con el tiempo se adapta a la luz. Pero ¿saben qué es lo malo? Que nos hemos adaptado también al pecado, a convivir con el pecado. Hace años yo pensaba y decía, esto es aborrecible, no lo aguanto, insoportable, quítalo de mí. Pero con el tiempo, poco a poco, si lo voy teniendo cerca, me voy adaptando. Y eso que era aborrecible, decimos, bueno, es pecado, pero ¿quién no peca? Y esto que decía yo ahora, que ¿quién no peca? Más tarde digo, bueno, todo el mundo tenemos falta. Y lo que era pecado aborrecible ahora es una falta. Y lo que es una falta, luego digo, bueno, que sois unos legalistas, que estamos en la gracia y el amor de Dios todo lo puede. Eso es pecado. ¿Saben algo? Que le hablaba con algún hermano. El pecado no caduca. Pueden pasar años, siglos, y el pecado que no ha sido limpiado con la sangre del Cordero no ha sido quitado. Aunque nuestra conciencia nosotros pensemos a veces, bueno, no pasa nada porque nos adaptamos, Dios no se adapta. Y habrá quien me diga, es que Dios es bueno. Claro que Dios es bueno, pero dice la palabra, de ningún modo tendrá Dios por inocente al malvado. Dice, Dios muy limpio de ojos para ver el mal y quien no puede ver el agravio. Pero miren lo que dice Romanos 1:16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a aquel que cree. Amén. Al judío primeramente y al griego. Pero miren lo que dice. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Dice, porque en el Evangelio la justicia se revela por fe. Yo ahí paraba y decía, algo me falla. Porque cuando yo creo, lo que actúa para que yo sea salvo es la gracia de Dios, ¿no? Porque si actuaría su justicia en mí, el Señor me tendría que fulminar. Entonces, ¿aquí qué ocurre? ¿Saben qué ocurre? Que en verdad lo que se revela es su justicia. ¿Saben por qué? Porque es injusto que Dios trate conmigo y con usted. La justicia sería que Dios nos mandaría a todos al castigo eterno. Pero entonces, ¿cómo que Dios es justo? Porque cuando nosotros creemos en su Hijo amado, Él puede tratar con nosotros y ya no hace mal en tratar con el pecador, sino que hace bien porque Él nos ve a través de su Hijo. Miren, dice C.S. Lewis, hay dos clases de personas en la tierra. Dicen los que dicen, hágase tu voluntad, y los que Dios dice, hágase tu voluntad. Es muy fácil. Hoy le dices a Dios, hágase tu voluntad, y actúa su gracia y su espíritu renovándole. O Dios le dice a usted, sigue viviendo como te dé la gana, se va a hacer tu voluntad, pero nos espera un castigo eterno. Somos malos, pero Él es justo. Ojalá seríamos capaces de entender que Dios no deja de ser amor por ser justo. ¿Por qué digo esto? Porque a veces separamos, pensamos que Dios tiene dualidad. Yo, por ejemplo, ustedes me pueden quitar la capacidad de ver y sigo siendo el Ezequiel. Me pueden quitar las manos, los pies, la capacidad de andar, de hablar, y sigo siendo el Ezequiel. Pero eso no puede ser para Dios. Los atributos de Dios de poder y morales son parte de su ser. Y la justicia de Dios no es algo externo que le obliga a Dios a actuar con justicia. La justicia de Dios es algo interno, porque como Él es todo amor, también es todo justicia. Pero entonces, claro, hay quien dice, pero es que la palabra de Dios dice que Él es lento, ¿no?, para la ira, y grande en misericordia. Si nos damos cuenta, cuando dice grande, está hablando de tamaño. Cuando dice lento, está hablando de tiempo. No está diciendo que sea más grande su misericordia que la justicia, no. No está diciendo que sea más grande. Lo que pasa es que actúan en diferente tiempo. ¿Por qué? Porque si primero actúa su justicia, no quedaría nadie donde actuaría su amor. Porque acabaría con todo. Es por eso que primero tiene que actuar su amor, y luego aquel que no ha recibido su gracia, actúa su justicia. Pero Él tiene el mismo tamaño de justicia que de amor. Den un fuerte aplauso para el Señor.
Y miren, ojalá podríamos decir con toda la humildad, si seríamos capaces de reconocer nuestra condición, podríamos recitar este salmo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Sí, Señor. Nos creemos con derecho a todo. Hoy en día hay un evangelio por allá que pronto está muy por acá. Decreta, exige, pide. Vayamos a Dios con humildad. Es verdad que Él nos ha hecho hijos e hijas de Dios. Es verdad que podemos acceder a Él como diciéndole el Abba Padre, pero siempre sabiendo que toda condición que tenemos no la hemos ganado, sino Cristo en la cruz del Calvario. ¡Amén! Él es santo. ¡Amén! Él es justo. ¡Amén! Nosotros no merecemos nada. Todo lo que tenemos es por gracia. Pero miren, ya acabo. Decía que Lázaro no habla. Lázaro se queda sin palabras, pero no por revelación, pero yo sé qué diría Lázaro. Yo lo sé muy bien. Y ahora me dirán, ¿por qué sabes qué diría Lázaro? Porque me puedo poner en los zapatos de Lázaro. No soy un mendigo, gracias a Dios tengo pan para comer, tengo mi casa. Pero me puedo poner en sus zapatos, ¿saben por qué? Porque yo también soy un pecador. Y yo cuando esté en el reino de los cielos, también estaré en la condición de que no tengo obras y que soy un pecador. Claro, y en esa condición sé, por lo menos, qué diría yo. Yo en ese momento solo podría decir algo. Dios es bueno. Amén. Mientras mucha gente en el infierno, o si somos arrebatados aquí en la gran tribulación, estarán quejándose y blasfemando contra Dios, aquellos que seamos redimidos por la sangre de Cristo, podemos estar miles de años y toda la eternidad diciéndole, tú eres bueno. Amén. No podemos valorar la bondad de Dios, su misericordia ni su gracia, si no entendemos la condición que tenemos. Den un fuerte aplauso para el Señor y que Dios les bendiga mucho. Decía bueno, vecino.